Nuevo y bienvenidos al curso de SketchUp Pro 2017. En esta sesión os quería contar el apartado de SketchUp que hace alusión al tema de secciones. Son estos iconitos que tenemos aquí y son muy sencillos de emplear. Veréis que son bastante prácticos y muy útiles para adquirir o conseguir determinada información de nuestro proyecto. Para ello vamos a dibujar un poco de geometría para poder tener algún tipo de elemento que seccionar. También tendríamos la opción de importar algún componente de la warehouse, como ya sabéis, ¿no? Podría buscar algún tipo de vivienda o de proyecto completo, simplemente para que veamos cómo funciona este sistema de secciones que nos incluye SketchUp. Entonces, bueno, voy a comenzar dibujando un mini proyecto, una pequeña casita, si queréis parecida a esta que viene aquí en el programa. Con la herramienta de rectángulo dibujo una superficie de, por ejemplo, 15,10 metros, algo tipo esto. Esto va a ser el forjado inferior. Voy a darle una extrusión de 0,30. Sería la primera parte de la vivienda, esta base, ¿no? Esta losa de cimentación. Triple clic, botón derecho, como siempre agrupamos, ¿vale? Tenemos la geometría agrupada para no tener ningún tipo de problema. Y sobre este suelo o este firme vamos a dibujar otro rectángulo y una equidistancia de 0,25, ¿no? La fachada, si hago una extrusión de 3 metros intro de esa vivienda, voy a suprimir ese suelo que se me había quedado ahí suelto y triple clic, botón derecho, crear grupo nuevamente. Es decir, ya tengo toda esta geometría por un lado y esta por otro. Si queréis, voy a practicar algunas aperturas al proyecto con la herramienta nuevamente de rectángulo. Dibujo aquí este cuadradito, M de mover, control para copiar y multiplicar por 3, ¿vale? Bueno, multiplicar por 2 para que no se salga del proyecto. Ahora hago una extrusión, P de empujar, bueno, P de push, ¿no? Que es esta opción de aquí, empujar. Extruyo, ya sabéis que para hacer un hueco simplemente hago una extrusión hasta la parte posterior, ¿veis? Hace ese hueco. Si no quiero girar, simplemente haciendo clic dejo el movimiento suelto y me posiciono en una arista de esta de la parte superior que me ayuda a hacer esa extrusión. Ya sabéis que, bueno, todo esto es bastante sencillo, ya lo hemos visto durante la formación, no tiene mayor complicación. Hacemos una cubierta. Voy a hacer aquí otro cuadradito. Como estoy trabajando por agrupaciones, tengo esta y esta. No me preocupo de si dibujo un cuadrado, ¿no? Una tercera superficie que se me fusione con este muro. Esa es un poco la utilidad y la dinámica de trabajo con SketchUp, el tenerlo todo bien agrupado para que no haya problemas. Entonces, bueno, esto sería la cubierta. Voy a hacer una extrusión también de 0,30, por ejemplo, 0,3, 30 centímetros. Y ahora, para que, bueno, tenga un poco más de interés, si queréis, vamos a aplicarle una cubierta a dos aguas. Esto, por ejemplo, lo podría hacer con una extrusión en copia, que ya sabéis que es, bueno, hacer una extrusión sencilla. Con la tecla P, si pulsamos control, haría una copia de la extrusión, ¿vale? Y me la llevo a ese punto medio de la cubierta. Voy a tener una segunda superficie aquí interiormente, vamos a verlo un poco mejor con el modo de visualización mediante rayos X, ¿veis? Tengo ahí esa segunda superficie y ahora puedo seleccionar únicamente ese cuadradito y desplazar en la vertical, ¿vale? La altura que yo quiera de cubierta. Eso podría ser un procedimiento muy sencillo. Voy a crear un grupo voy a desactivar este modo de visualización para crear bueno, esa cubierta. Entonces sabéis que es el material posterior, no pasa nada, simplemente que estoy viendo el material posterior de los materiales por defecto que tiene SketchUp, ¿no? Si yo localizo este material, es este de aquí, es el violeta, se podría invertir, botón derecho, invertir cara, y ya veo ese material frontal. Una vez hecha la cubierta, podríamos, por ejemplo, dibujar, para que no se nos quede este hueco, los muros que serían testeros, ¿no? Estos de aquí, para completar estos pequeños triángulos que se han quedado todavía huecos. Entonces simplemente yo procedería, por ejemplo, a hacer una extrusión. Entonces ya sabéis que tiene que estar todo bien agrupado, como es este caso. Hago una extrusión hasta aquí, evidentemente, hasta el final de la cubierta, aquí también, con la tecla de P. Subo hasta la parte superior y igualmente, por ejemplo, podría dibujar una línea para dividir esta superficie. Dibujo ahí una línea
Y ahora, como tengo estas dos superficies, ya sabemos que con la herramienta de mover se puede mover también, bueno, aristas, ¿no? Y nos permitiría manipular la geometría. Entonces muevo esa arista, muevo esta de aquí. Ya sabéis que limitando el movimiento en la vertical, en el eje azul, con las flechitas del teclado, resulta muy sencillo, no fallar. Estoy limitando el movimiento en el eje vertical, hasta aquí. Este de aquí se me ha quedado en la parte superior, esta arista, la muevo igualmente hasta la parte inferior. O sea, he creado esta pieza. Ha sido un procedimiento, hay muchos, ¿no? Yo explico este, que me parece bastante sencillo. Y esto, bueno, voy a crear un grupo y copio. M de mover, control para copiar, y sería copiar hasta esta parte de aquí. Limito el movimiento con las flechitas del teclado en el eje verde, en esta ocasión. Es la tecla izquierda, ¿no? La flecha izquierda, clic. Y ya tendría, bueno, una pequeña como vivienda para hacer una prueba de sección. Entonces os cuento con sección. El primer icono nos va a permitir posicionar ese plano de sección. Voy a usarlo, clic. El programa se pega o se adhiere a cada una de las superficies según la dirección un poco de sección que quiera emplear. Este color azul que coge quiere decir que la sección sería perpendicular al eje azul, o sea, en el plano horizontal del proyecto, o en el eje rojo o verde. Voy a seccionar en esta dirección, por ejemplo. El grafismo me simboliza este plano naranja, que bueno, es un elemento totalmente no editable, pero sí se puede, por ejemplo, mover, ¿no? Que es lo que nos va a interesar. Yo puedo mover ese plano de sección y tendré una sección de mi proyecto exactamente en la parte en la que a mí me interesa. Este sería el plano de sección. En el caso de que yo quisiera seccionar, bueno, en esta posición y en este plano, pero mirando hacia la parte izquierda, ¿no?, del proyecto, no a la derecha, fijaros que estas flechas me marcan que la sección se produce en esa dirección, yo puedo seleccionar el plano, botón derecho y activar la opción que me dice invertir. Esto va a invertir la sección hacia el otro extremo. Repito, botón derecho, invertir, y muestro o esta sección o la sección opuesta, invertir. Voy a dejarlo como estaba en origen, es este plano. Bueno, las otras dos opciones que tenemos aquí son interesantes, son a modo gráfico. El tercer icono muestra o oculta la sección, es decir, veis que pierde ese color naranja el plano de sección, quiere decir que estaría o no estaría activa en el proyecto. Si desactivo eso, la sección pasa a no estar activa, y si desactivo esto, bastante interesante, y es que me va a permitir desactivar la visualización de este plano, que bueno, si os fijáis es un poquito incómoda para trabajar porque estoy seleccionándolo continuamente, se ve gráficamente y es un poco incómoda. Yo puedo desactivar esta opción y ahora ya sí tranquilamente trabajar, por ejemplo, en el interior de mi proyecto de forma bastante, bueno, bastante cómoda, ¿no? Podría estar aquí modelando algún mueble o algún objeto y luego activar, ¿no?, ese plano por si, bueno, tuviese que volver a seleccionar y desplazar el plano, cualquier tipo de procedimiento. ¿Qué más cosas interesantes nos encontramos? Por ejemplo, yo puedo poner un segundo plano de sección. Si le doy aquí clic, podría tener este segundo plano, que es en el eje horizontal. Evidentemente está seccionando toda la vivienda, lo he puesto en el suelo. Si le doy a M de mover o al iconito de mover, puedo desplazar la sección, en este caso en el eje vertical. Es una sección totalmente plana, horizontal, que me secciona el proyecto, y igualmente es bastante útil y cómoda. Desactivar para ver mi proyecto y poder hacer, por ejemplo, una distribución muy sencilla, ¿no?, porque no me estorba esa cubierta y puedo hacer el proyecto de una forma bastante cómoda, ¿no? Voy a crear un componente de este objeto, crear, M de mover y multiplico por 5. ¿Vale? Bueno, 5 es demasiado, voy a suprimir estos dos de aquí. Ya sabéis que si es un componente, en el momento que yo hago una modificación dentro de uno de estos componentes, me lo aplica a todos los componentes del proyecto. Esto ya lo sabemos, es bastante cómodo. Y ahora sí, activo nuevamente la visualización del plano de sección. El que está naranja, evidentemente, indica que es el plano activo. Si yo selecciono este, porque me interesa que este segundo plano, bueno, el primer plano que creé de forma activa, simplemente botón derecho y le digo corte activo. ¿Ves que aquí, botón derecho, me marca ese corte activo? Es decir, este sí está
activado como tal. Entonces, bueno, voy a activar corta activo, y pasaría a seccionar por ese plano vertical que dibujamos previamente. Para no tener que hacer botón derecho y demás, simplemente haciendo doble clic sobre un plano pasa de uno al otro y tendría estos dos planos activos. Cosas interesantes también que encontramos: si hago botón derecho sobre el plano de sección, aquí dice alinear vista, haría una visualización perpendicular a este plano y tendría un grafismo. Voy a desactivar la visualización del mismo. Tendría un grafismo perpendicular al plano, que me va a permitir o bien exportar como imagen JPG, como archivo de AutoCAD. Todo esto, bueno, lo veremos en detalle cuando veamos la sesión sobre el apartado de archivo exportar, y veremos todo lo que se puede exportar desde el propio programa. En este caso yo voy a contar, eso sí, la exportación de líneas de sección. Este apartado aquí habitualmente está desactivado, pero en cuanto introducimos un plano de sección en el proyecto, se me va a activar y me va a permitir hacer una exportación tanto de un archivo mapa de bits, como puede ser un JPG, un PNG, un GIF, o incluso un archivo vectorial, como podría ser un EPS, ¿no? Un archivo compatible con Adobe Illustrator, un archivo vectorial, o incluso un archivo DWG compatible con los programas de AutoCAD, ¿no? de CAD como tal. También una cosa importante, cuando yo voy a activar de nuevo el plano, cuando hago alinear vista, el tipo de visualización que estoy viendo es una cámara del tipo perspectiva. Ya vimos en la clase sobre los tipos de cámara que esta cámara, bueno, tiene 3 puntos de fuga, 2 en la horizontal y 1 en la vertical, y me permite ver el interior del proyecto de forma fugada. Yo entiendo, veo los muros aquí, laterales, el suelo, el techo, veo bastantes elementos. Es una visualización muy interesante. Sin embargo, tened en cuenta que si yo exporto este plano a AutoCAD, ¿no? esta imagen, la vista o el plano ese que me va a exportar a línea no va a tener una escala como tal, ya que, bueno, fijaros que esta línea, por ejemplo, de aquí tiene la misma altura exacta que esta, pero a nivel gráfico esta línea es de menor longitud. Por lo que al final lo que quiero decir es que no es posible hacer una exportación a escala de una vista o de una cámara que esté en modo perspectiva. Para hacer una exportación a escala de esta sección, yo debería activar el modo de cámara proyección paralela. Fijaros la diferencia. Es una sección, es una vista totalmente ortogonal al proyecto. Con esto ya sí puedo dibujar posteriormente en AutoCAD, ¿no? A una escala determinada. Sin embargo, pierdo bastante información, ya que yo no veo cómo es ese muro, ni veo ningún elemento lateral ni de la parte inferior, ya que no hay una fuga, no hay un punto de fuga. Entonces voy a alinear nuevamente, alinear vista. ¿Veis? No tiene nada que ver esta vista en modo cámara proyección paralela con una tipo perspectiva, que sería esa vista cónica que viene por defecto en SketchUp, que es bastante agradable a la vista, ¿no? Cuenta bastante. Sin embargo, va a tener unos usos que son bastante diferentes a los que nos va a permitir la proyección paralela de este tipo. Si yo tengo una vista de este tipo, yo podría ir a archivo, exportar. En vez de hacer una exportación de línea de sección, que bueno, eso lo que haría es hacer una exportación únicamente de la línea que está seccionada sin ver los elementos que están en proyección, yo os recomiendo que hagáis una exportación de gráfico 2D. Esto os va a permitir exportar, vamos a hacerlo aquí al escritorio, os va a permitir hacer una exportación de, por ejemplo, un archivo mapa de bits, como puede ser un JPG, o por ejemplo un AutoCAD, que es el ejemplo que vamos a hacer nosotros. Aquí una exportación a AutoCAD. Ya sabéis que siempre es recomendable, tanto como cuando hacíamos una importación o cuando hacemos una exportación, ver qué pone en el apartado de opciones. En opciones, por ejemplo, vienen cosas interesantes como la versión de AutoCAD. Lo digo por si tenéis una versión un poquito antigua, que sepáis que, bueno, si hacéis una exportación a AutoCAD 2013, quizás vuestra versión no lo abra. Tenéis aquí la opción de poner una versión anterior. En cuanto a la escala, lo vamos a dejar como viene por defecto, viene a tamaño 1:1. Y bueno, y luego ya son una serie de ajustes sobre el tipo de línea de sección, si lo quieren polilínea o si lo quieren una capa distinta que viene habilitado por defecto. Yo lo voy a dejar porque es bastante interesante. Líneas de extensiones, nosotros no estamos usando este modo. Y líneas de perfil, que serían, bueno, las líneas con proyección, las que vemos en proyección sin seccionar, igualmente me las va a separar en una capa. Entonces yo voy a dejar como viene por defecto todo, le doy a aceptar y exporto esta sección de prueba que acabamos de crear. Le doy a exportar,
programa procesa y me sale este mensajito diciendo que ha hecho la exportación del archivo a AutoCAD. Vamos a ver qué tal queda. Sería este archivo de aquí, es un DWG, como podemos ver, y vamos a abrir el proyecto con AutoCAD. Esto es lo que os comentaba, es una exportación a escala. Yo voy a lanzar una cota. Antes le hemos dado una altura de 3 metros al muro, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Esa es la altura del muro que hemos empleado. En planta media, vamos a ver, ¿no? Serían 10 metros, está todo bien, esta escala. Y si os fijáis y vemos las capas, yo voy a apagar la línea de sección. ¿Veis? Estas son las líneas de proyección como tal. Vamos a encender nuevamente. Hay línea de sección. Líneas de proyección las incluye en la capa 0. Esta es línea 0, esta es de aquí. Si yo apago, voy a desactivar la capa actual, solo tendría visible las líneas, bueno, de sección, que son estas de aquí. Vamos a cambiar el color para que se vea más claro y activo nuevamente las de proyección. Tengo una importación de un plano AutoCAD que es bastante interesante, ¿no? Si yo tengo mi proyecto con varios planos de sección, como podría ser este, voy a alinear vista, sería este de aquí. Podría hacer una exportación AutoCAD de mi modelo 3D, alinear vista, y luego poder trabajar tranquilamente en AutoCAD para meter más detalle, acotar o hacer otro tipo de documentación. Entonces yo creo que va bastante útil, bastante sencillo el tema de sección. Si os fijáis, estos huecos que aparecen aquí es porque realmente SketchUp, ya sabéis que todos los volúmenes los va a crear huecos como tal. O sea, los volúmenes no tienen masa interior, o sea, se representan como varios planos, es una especie de cajita y se me ve todo hueco. Veremos que hay algunos plugins, algunas extensiones que nos van a permitir generar superficie para que la sección sea mucho más realista como tal, para que eso se vea seccionado de color negro o del color que elijamos, y va a dar mucho más realismo a la parte seccionada. Yo lo podría hacer también sin ningún tipo de plugin. Si selecciono un plano de sección y hago botón derecho, crear grupo del corte, me ha creado un grupo, voy a desactivar el plano, me ha creado un grupo que es este, a ver si lo podemos seleccionar, este plano de aquí. Vamos a seleccionar inversamente, selecciono todo esto y selecciono los muros. Este plano de sección, voy a hacer una copia, es un grupo, una agrupación que me incluye todos estos muritos y yo podría redibujar, por ejemplo, una línea para generar esa superficie y pintar de un color que sea, bueno, sólido, para que cuando vea la sección realmente el muro se vea completado, ¿no? Esto ya sabéis que SketchUp, las líneas, si están continuas y son un contorno válido, dibujando un trocito solo me va a generar la superficie y ya puedo aplicar un material. Voy a mover esto nuevamente aquí. Eso sí, para que se visualice voy a desplazar nuevamente a su posición aquí y lo voy a desplazar un poquito, aunque sea 1 milímetro, pero lo desplazo un poco del plano de sección como tal, porque si no, cuando active la sección no se va a ver este plano. Me refiero a desplazarlo un poco. ¿Veis? Si yo subo, desaparece porque estaría fuera de ese plano de sección o estaría por la parte superior y no se vería la sección como tal. No tiene mayor complicación. Vamos a suprimir los planos y repito el proceso. Imaginad que tenemos aquí un plano de sección en esta dirección, ¿no? Podría ser cualquier superficie la que nos permita posicionar ese plano y yo necesito sacar la sección como un grupo. Simplemente selecciono el plano y le doy a crear grupo del corte, ¿vale? Voy a desactivar el plano de sección, este y fijaros que esta línea que tengo aquí, ese grupo, es toda la sección que tenía esa pieza. Y ahora ya sí podría, bueno, completar las líneas para generar la superficie como tal, ¿vale? Bueno, esto cuidado porque está agrupado todo también de forma independiente. Voy a hacer un proceso de seleccionar todo y explotar para tener toda la geometría suelta. Y ahora ya sí, dibujando cualquier línea, podría pintar y tendría esa superficie seccionada, ¿no? Como tal, y bastante útil para representar nuestro proyecto. Ese sería ese grupo de sección, ¿vale? Que venía de la sección que tenía ahí previamente. Entonces quedaros un poco con el concepto de secciones porque seguro que os viene bien tanto para hacer exportaciones a AutoCAD como a imagen JPG. Bueno, esto voy a suprimir y recordar que podéis tener posicionados todos los planos de sección que veáis, bueno, necesarios para vuestro proyecto,
Tan solo necesitáis activar el que os interese en cada caso. Cuando veamos la ventana de escenas, las escenas son posiciones de cámara, ¿no? Son distintas vistas que guardamos del proyecto. Veremos que podemos guardar distintas cámaras con distintas secciones del proyecto y va a resultar bastante útil y cómodo tanto para trabajar con el modelo como para generar documentación gráfica que muestre nuestra idea. Y ya sabéis que todos los modelos 3D, aparte de mostrarlos en este tipo de visualizaciones, va a resultar muy interesante que contemos cómo funcionan los espacios, o si es un tema de diseño industrial, un pequeño mueble, cómo funciona a nivel de sección. La sección nos permite entender cómo es la geometría, cómo es la pieza, por lo que os recomiendo mucho que uséis esta función tan interesante que trae el programa, ¿no? Hasta aquí nada más. Espero que os sirva de mucha ayuda esta sesión y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.